Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guanajuato, de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, de la Coordinación de Igualdad y del Programa Institucional de Igualdad de Género, les damos la más cordial bienvenida a esta charla, actividad enmarcada en las 25N, primera jornada contra las violencias patriarcales en la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión tenemos a Angélica Contreras con una charla sobre violencia digital. De ella me permitiré leer una breve reseña. Angélica Contreras es egresada de la Licenciatura de Comunicación e Información de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha cursado distintos diplomados en comunicación social por la Universidad de Guadalajara, así como estudios en feminismo, género, y actualmente estudia la diplomatura en gobernanza de Internet, organizada por el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires. Es consultora integrante de la asociación Cultivando Género, que tiene sede en Aguascalientes. Colabora con organizaciones feministas, es parte del equipo de voceras del movimiento de mujeres vivas, del movimiento Mujeres Vivas, Mujeres Libres, así como la organización a nivel nacional y regional en temas de derechos digitales. Columnista y videocolumnista para medios como Gender y no alcanzo a ver. Mujeres Construyendo, el Búnker Político, el Búnker Político, participa y produce en el podcast Pinta Violeta, promovió la iniciativa aprobada en noviembre del 2019 para reconocer y sancionar la violencia digital y es cabildera en temas de derechos digitales y derechos de las mujeres. Pues bienvenida, Angélica, y te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Joana, por la invitación, a la Universidad de Guanajuato por la invitación y por organizar estos eventos, que el cartel, desde que me lo mandaron, me encantó, ha sido increíble lo que están realizando y muchísimas gracias por hacerme parte de esta jornada que tienen y de verdad que más universidades tuvieran esa apertura como ustedes. Y pues vamos a empezar, que es poco el tiempo y hay muchísimo que platicar. Entonces, pues vamos a darle. A las personas que están siguiendo la transmisión, pues gracias por seguirla y a las personas que están aquí adentro de la plataforma, también muchas gracias. Y también, bueno, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, también en cualquier momento, bueno, pues bueno, a las personas que están aquí dentro de Teams, con toda la confianza. Y pues vamos a empezar. Violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia digital? Y para antes de empezar a hablar de la violencia digital, tenemos que regresarnos un poquito y hablar acerca de la violencia de género. Porque pareciera que creemos que la violencia digital es algo diferente. Es una nueva creación que por ahí acaba de salir, ¿no? Que está muy de moda, dicen, porque pues habla mucho últimamente del tema, pero pues no es la misma. Aquí la duda ¿es la misma? ¿Es esa violencia que ya conocemos? ¿Es otra? ¿Qué pasa? Para eso entonces violencia de género. Ya han tenido toda una jornada acerca de los diferentes tipos de violencias. Entonces nada más la traigo aquí a colación nada más para refrescar un poco el tema. La violencia de género, bueno, son todas estas acciones u omisiones, acuérdense que las omisiones también son violencia, que por razón de género causan daño, sufrimiento e incluso la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Y que se expresa de diferentes formas, ¿no? Entonces, dentro de esto, es esta misma violencia que, por esta razón de que se nos discrimina por ser, en este caso, mujeres, pues se manifiesta a partir de la violencia. Y ya ustedes han visto cuáles son estas formas en cómo se manifiesta esta violencia. Y ahora les voy a pedir que volteen a ver estas imágenes. Esto que ustedes están viendo, no me lo tienen que responder a mí, quiero que se respondan a ustedes mismos, a ustedes mismas. Esto que ustedes viendo entonces es violencia. A partir de la definición que hice anteriormente, ¿pudiera ser considerado violencia? ¿Es violencia? ¿No es violencia? ¿Es exageración? ¿No es exageración? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Observen las imágenes, observen lo que dice, qué será, qué no será. Entra, jugamos en el tema de que eso no es violencia, ¿qué es? ¿Ah?
Y justamente, pues entonces, implica hablar de que esto que ustedes están viendo, pues estos son ejemplos de tipos de violencia que me pasaron a mí hace algunos años. Son de diferentes fechas en lo general. Y, y la pregunta, bueno, me acuerdo que cuando pasaba esto, ¿no? Que yo lo compartía en las demás redes, como, a ver, está pasando esto, me decía en ese entonces que eso pues no era violencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasa en un lugar que no existe. Vamos, es que ¿dónde está Internet? ¿No? Decimos, luego decimos en la nube, ¿no? Y pues ¿dónde está eso? O les decimos, es que esto pues me está agrediendo de cierta forma. Y dices, no, pero pues ¿cómo te va a agredir un tweet? A menos de que alguien me diga que el tweet no va a cobrar vida y me va a pegar, no me va a golpear, pues no lo sé. A menos yo que sepa, no pasa eso. ¿No? Entonces, una de las grandes cuestiones que se hace acerca de la violencia digital es que la violencia digital no es real. ¿Y por qué nos dicen que no es real? Porque entonces ven este tipo de imágenes que ustedes están viendo en sus pantallas y nos dicen pues que esto no genera un tipo de agresión. Por lo tanto, pues no debería ser considerada como un tipo de violencia. No es como si nos dijeran que es parte de las reglas del juego. Entonces, a partir de esto que ya hemos hablado, podemos hablar entonces de que existe una violencia en Internet, haciendo, es posible que también ya esté ahí, ¿no? Si ya también hasta, en vez de decir que hasta en la sopa, ¿no? Está la violencia, bueno, pues también en Internet está. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? Y para esto, y sobre todo, bueno, aquí le voy a pedir la participación a las personas que están dentro de Teams, eh, antes de meternos de lleno a hablar, a definir qué es la violencia digital, es importante que nos quitemos estas telarañas y estas ideas construidas que los medios de comunicación, la misma, lo que escuchamos, vemos, platicamos con nuestras familias, amistades, escuelas, nos están constantemente diciendo. Nos recordemos que todas las personas estamos en este mismo modelo patriarcal que reproduce ciertos estereotipos. Y en el tema de las violencias, claramente ahí estamos viendo que hay estereotipos y hay mitos al respecto. Y estos son 5 mitos que tenemos al respecto de la violencia digital. Yo no puedo ver el chat, pero si alguna de las personas quiere abrir su micrófono y a opinar al respecto, perfecto. Yo les voy a ir leyendo algunos de estos mitos, ¿no? La intención es que de cada mito ustedes pudieran decir si les molesta, si les da igual, cómo reaccionarían a esos, ¿no? O no me molesta mucho, me indigna. ¿No? El primer mito de este dice, la violencia digital no es real. ¿Es posible? ¿Qué opinarían ustedes? ¿No? Eso no es real, eso no, es un mito, de que también una de las cosas que nos dicen constantemente es que es exageración. ¿Qué implica? Eso no es real, esta violencia. Y yo espero que todas las personas hayan dicho que les molesta este mito, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que constantemente nos dicen sobre las violencias es que, pues esto que es exageración, ¿no? Y con la violencia digital lo vemos, porque no es palpable, no tiene un lugar físico donde estemos viendo, ¿no? Cuando llegan, por ejemplo, las chicas a un centro de justicia a hacer una denuncia por un tema de violencia, pues es como de, bueno, pero a ver, ¿dónde se está desarrollando la violencia? ¿En qué domicilio, no? Y es como de, pues es que domicilio, pues ni modo que le diga a Internet no tiene domicilio, ¿verdad? Pues es que en Facebook, ¿no? Bueno, pues ese es el lugar. Y entonces se sigue creyendo que esta violencia, por lo tanto, pues no existe. El siguiente mito que tenemos es, dice, si quemaron a una mujer con una nude es una foto desnuda, ella se lo buscó para que la comparte. ¿Qué opinan? Ustedes reflexionen, piensen, ¿qué opinan acerca de este mito? No me molesta, me da igual, o me molesta mucho y me indigna. ¿Qué podrían ustedes reaccionar acerca de este mito? Y es uno de los más comunes, y me imagino que aunque estemos en estados diferentes, compartimos una misma región, donde tenemos una serie de características, sobre todo sociales y culturales, muy similares, y que justamente reproducen esta idea de que cualquier violencia, la culpa de quién va a ser, de nosotras.
hace un año ya se va a cumplir, si no me equivoco, hace cumple un año de hecho, ¿no? Que este movimiento de las tesis en Chile, con esta consigna que nos decía esto, ¿por qué fue tan importante este performance que hicieron las compañeras de la tesis? Pues porque entonces nos decía esto, y la culpa no era mía. Y también en la violencia digital se habla de esto, ¿no? Pensamos, y ahorita vamos a entrar en más detalles acerca de este tipo de violencia. Nunca se piensa quién es la persona agresora. ¿Y a quién culpamos? A quien sale la foto. Nuestro siguiente mito dice, si les piden la contraseña de sus redes, vamos a pensar en este mito, ¿no? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Qué piensan al respecto? ¿No me molesta? ¿Me da igual? ¿O me molesta mucho? Y este también además se ha vuelto muy normal. Y digo normal, así imagínense, le estoy poniendo unas comillas enormes. ¿Por qué? Porque hemos creído en esta romantización que tenemos que hay que ceder a ciertas actitudes para demostrar que estamos nosotras ahora sí que enamoradas, ¿no? O para decir, yo lo he visto mucho en el tema de, por ejemplo, el noviazgo, sobre todo donde hay relaciones con personas adolescentes, ¿no? Donde es, si quieres seguir siendo mi pareja, mi novia, esto, pues tienes que pasarme tu contraseña para poder, tu contraseña de Facebook, ¿no? Y alguien probablemente podrá pensar, bueno, pero ¿qué tiene una contraseña, no? ¿No? Es una contraseña, ¿verdad? Bueno, pues que justamente recordemos que la violencia en el noviazgo son estas conductas que además están normalizadas, que buscan esa práctica de control, pero que hoy empiezan con una contraseña y no sabemos, pero en un futuro puede terminar siendo otro tipo de agresiones. Porque entonces nosotras vamos entendiendo en este proceso, ¿no? De tener una relación con otra persona que hay que ceder, ¿no? Y este ceder nos quita nuestro poder, vamos a decirlo así, que tenemos nosotras para decidir qué es lo que queremos, qué nos hace bien a nosotras. Entonces, bueno, el siguiente mito que tenemos es la violencia deja huella. Y tenemos aquí el no me molesta. A ver, ¿ustedes qué opinan? Vamos a pensarle. No me molesta, me da igual, me molesta mucho, me indigna. ¿No? La violencia digital no deja huella. Ya lo que les decía anteriormente, cuando les explicaba por qué había que recordarnos que era la violencia de género. Una de las cosas que nos cuestionan mucho con hasta la misma violencia de género, por ejemplo, pensemos en la violencia psicológica, es que si no llega una mujer ya víctima, así golpeada, entonces no le van a hacer caso. Yo te recuerdo que hace algunos años, yo acá donde estoy en Aguascalientes, una crítica constante que se hacía en estos lugares de atención a las mujeres era de que es que no trae el golpe, ¿no? Entonces no trae está pasando por una situación de violencia. Recordemos que la violencia se puede manifestar en formatos, formas y situaciones completamente diferentes. Y no por eso entonces vamos a no creerle a una víctima. Y de ahí viene también esto, el creerle a la víctima. ¿Por qué? Pues porque simplemente le estoy creyendo porque evidentemente a nosotras nos ha creído. Y nuestro último mito es este, que dice, es bien divertido mandar la foto de un pene a una desconocida, ¿no? Algunos dicen que es para los viernes es bien común que los manden. ¿Qué opinan? No me molesta, me da igual, me molesta mucho y me indigna. ¿Qué opinan? Algunos me dicen que es súper divertido y es como de, ¿seguros, seguras? ¿No? Si no tenemos esta autorización, este consentimiento de recibir este contenido, de decir, oye, ¿puedo mandarte esto? Pues entonces también esa es una forma de violencia. Muy bien, pues vamos a continuar entonces, vamos a quedarnos con estas ideas de estos mitos, porque justamente como lo hemos estudiado, se ha teorizado y muchísimas mujeres más lo han hablado al respecto de
acerca de la violencia, una de las cosas que hemos visto es que se generan todas esta serie de, pues podemos verlo desde desinformación y de mitos alrededor de este tema. Entonces, por eso es muy importante, ¿eh? Y yo les invito a que tengan esta apertura a que vayámonos adentrando poco a poco a la violencia digital. Porque pues puede sonar como un tema nuevo, como un tema que dices, ay, no, también, ¿no? Pero justamente yo les invito, ¿no? A que ya con esto que les he ido adelantando, vayamos a tener esta apertura a entender qué es lo que está sucediendo y cómo podemos, sobre todo, seguir teniendo navegación segura en Internet. Y bueno, después de todo lo que ya les conté, toca entonces decir, bueno, pues entonces, ¿qué es la violencia digital? Ya les he ido dando varias explicaciones, varias definiciones y varias claves acerca de la violencia digital. A mí me gusta mucho esta definición porque visibiliza sobre todo estos mitos de los que les estuve contando hace un momento. Esta definición, ustedes quien guste puede leer más acerca de este tema en el sitio web o en las redes sociales de las compañeras de la colectiva Luchadoras. Ellas han hecho 3 informes en donde han definido qué es la violencia digital, cuáles son los tipos, y acaban de sacar uno muy bueno sobre el acceso a la justicia. ¿Y qué es la violencia digital? Esta definición nos dice que son estos actos de violencia de género, ¿no? Ojo, aquí tenemos la violencia de género ya desde un principio, que la hablamos anteriormente, que son cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico. Ustedes seguramente van a preguntarse, a ver, ¿por qué hay que poner todos esos lugares, ¿no? Si con poner internet queda más que resuelto, ¿no? O con poner tecnologías de la información se entendería, pues, ¿no? Justamente hay que explicar específicamente en dónde se da, porque cuando a veces les preguntamos a las personas, pues, ¿qué es para ustedes internet? ¿No? Me ha tocado que me dicen que es Facebook, ¿no? Internet es igual a Facebook, ¿no? Pero también que este tipo de violencia se puede dar también en diferentes lugares, ¿no? Como podría ser una red social, pero también podría ser haciendo uso del correo, pero también podría ser haciendo uso de una plataforma de mensajería. O también podría ser que, por ejemplo, lleven a reparar su teléfono y en vez de repararlo se pongan a revisar sus carpetas y ahí sustraigan información. Entonces, por ejemplo, sacar contenido de un teléfono, pues no es entrar a Internet. Por eso, en estas definiciones se incluye todo esto. Y ojo, algo muy importante. Cuando hablamos de la violencia digital, no quiere decir que únicamente va a desarrollarse haciendo uso de las tecnologías de la información o de las redes sociales. Puede que esta violencia empiece, por ejemplo, en un espacio físico y continúe en algún lugar digital, vamos a decirlo así, en algún espacio digital. Por ejemplo, el bullying, ¿no? Por ejemplo, afuera de una secundaria se pelean, ¿no? Y antes, por ejemplo, en mis tiempos, pues, se peleaban y listo, ¿no? Ya se peleaban hasta que salían el perfecto, la directora y separaban a las personas. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora se pelean y lo que sucede es que alguien pues trae su teléfono, ¿no? Y graba esta pelea. Y después de la pelea lo suben o lo están transmitiendo en vivo. La pelea se dio en internet o en algún espacio digital, ¿no? La pelea se dio en un espacio físico, pero continúa en lo digital. Y además, recuerden que una de las características de los espacios digitales es la viralización. ¿Cuánto tiempo tarda algo en hacerse viral? Nuestros estados, que son estados relativamente pequeños, poblacionalmente hablando, pues, ¿qué tanto tarda en hacerse viral algo? Se publica en un portal de noticias y ya en menos de ¿qué les gusta? 5 minutos, media hora, ya está compartido en todo el estado, ¿no? Y aquí algo bien de lo que les he hecho mucha insistencia desde que empecé con esta charla, ¿no? ¿Cuáles estas marcas, estas huellas que deja esta violencia? Bueno, pues porque van a causar daños psicológicos, emocionales, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación
causan pérdidas económicas, plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Ojo con esta definición en estos tipos de cómo nos dejan huella, cómo nos marcan, ¿no? Y porque hablamos de que sí es real. Sobre todo, y les digo, y vuelvo, en nosotros, Aguascalientes, Guanajuato, todos los estados que estamos en esta región más del Bajío, sin duda creo que compartimos una serie de características sociales, culturales y de este. Yo lo que me he encontrado acá en Aguascalientes y que es muy, podrá casi hacer una hipótesis de que es muy, se reproduce también en Guanajuato, es que las principales consecuencias que tiene la violencia digital es hacia el prejuicio y la reputación de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con un cuerpo cuando se expone? El cuerpo de una mujer cuando se expone en redes sociales, ¿qué pasa? No pregunta a la gente en quién fue quien subió esa fotografía. Preguntan qué mala mujer es. Seguramente andaba y tenemos toda una serie de ahí sinónimos para decir todo lo malo que es, ¿no? De adjetivos, decimos, no, pues es que es una tal por ay, no sé qué tanta cosa. Pero nadie se pregunta quién fue la persona que publicó la foto. Porque esta palabra, esta acción de quemar, tiene un impacto en nuestras sociedades. Claro que tiene un impacto. Y ya quemaron a fulanito. Por eso, por ejemplo, estos movimientos que se han hecho del Me Too, pues por eso han cobrado tanta fuerza. Por este impacto que tiene el prejuicio y el daño a la reputación. Y pues también, aunque ustedes no lo crean, pero también causan pérdidas económicas y plantean barreras de participación en la vida pública. ¿Cómo puede que sea una causa de pérdida económica? No, pues Internet no creo que le salga una mano y me robe mi cartera, ¿no? Pero puede hacer que yo decida renunciar a mi trabajo o que me corran de mi trabajo por esto. Puede que, y hubo un caso hace muchísimos años, de una persona de la que compartieron sus fotografías íntimas en el correo institucional. No, ya se imaginan, escandalazo que se hizo, pero a la que corrieron fue a ella, a la que salía en las fotos, en vez de que desde su espacio laboral investigaran quién había hecho un uso incorrecto del correo institucional y participación pública. Pensemos en la violencia política, por ejemplo. ¿Oh? Acá, de hecho, tuvimos nosotros en Aguascalientes un tema hace 3 años, más o menos, en donde filtran unas fotografías de una candidata, fotografías que ella se había tomado, tenía como sí, y pues muy su decisión de ella, ¿no? Pero esas fotos las filtran y las empiezan a hacer públicas, porque no eran públicas esas fotos. Las hacen públicas y entonces empiezan a decir que como se había tomado esas fotos, ella no tenía el suficiente valor, ella no era lo suficientemente digna para ser una candidata. Invitaron a que no votaran por ella, por eso no. Eso es una barrera, pues claro, porque entonces, imagínense, le van sumando, ¿no? El prejuicio, los mismos estereotipos que tienen nuestros contextos, y además le pones esta barrera, ¿no? Ella no cumple con esto según estas reglas, ¿no? Estas reglas imaginadas, y no puede participar. Y bueno, creo que me tardé mucho explicando esta definición. Y bueno, pues se puede reproducir también de otras formas, ¿no? En esta misma violencia física y sexual que ya conocemos. Por lo tanto, y la manera resumida de decir todo esto que le he explicado y que junto a estos dos temas, con lo que había empezado de la violencia de género y la violencia digital, es que la violencia digital de género es la misma violencia que ya conocemos. Esta misma violencia que se puede dar en las escuelas, en las instituciones, en las casas, en la vía pública, pero que ahora ha cambiado de plataforma. Y no es que haya cambiado y que haya dejado en paz estos lugares, más bien ahora también están a todos los espacios digitales. Ya no le basta con estar en las calles, ya no le basta con estar en los hogares. Dice, yo no puedo estar, es como si dijera, yo tengo que estar en todos los lugares, vámonos también a Internet, a las tecnologías de la información, etc. Es esa violencia que ya conocemos, pero que ahora está
pues va a quedar claro, ¿no? Y queda más claro el entendimiento de qué son los espacios digitales, cómo se comportan las redes sociales, ¿no? Para personas que son generaciones más grandes, que les tocó aprender a utilizar una computadora o aprender a conectarse a Internet por, ahora sí que una necesidad hasta laboral, pues es más complejo. Y ese ha sido uno de nuestros retos cuando tenemos que hablar de la procuración de la justicia eh, en temas de violencia digital. ¿Por qué? Pues porque entonces nos salen ahora con estos argumentos. Es una violencia que no existe. ¿Dónde se da, no? A ver, un domicilio, ¿no? Es un tema de una violencia que no deja una huella como tal al principio, ¿no? Y ese ha sido uno de los retos. Por eso quise empezar hablando de qué es la violencia, recordar este recordatorio de que es la violencia de género, para entonces decir, es que es lo mismo de lo que ya hemos hablado, pero eso sí, tiene formas muy diferentes de comportarse cuando ya está en Internet, ya hace uso de las redes sociales. Y justamente para poder hablar de estos tipos de violencia digital, pues quiero que tengamos presente esta frase que nos dice, Internet es una esfera privada que tiene consecuencias públicas. Es de un libro que se llama Derechos Digitales en México, editado por la Asociación Derechos Digitales en el 2016. Y esta frase me parece que es muy importante, porque es lo que nos cuestionamos. Decimos, a ver, ¿nuestras redes sociales son públicas o son privadas? Pues son privadas porque yo administro mi red social. A quien agrego, yo decido que publico. Pero esto que hacemos nosotros en nuestra red social tiene consecuencias que se hacen públicas. Por esta viralización que se hace, porque se descarga, por ejemplo, la información y se puede seguir compartiendo, porque alguien puede compartir mi publicación. Y es ahí entonces cuando entramos en este conflicto de qué es lo digital. ¿Cuáles son algunos de estos efectos de la violencia digital? Bueno, como ya lo comenté, pero aquí entro un poquito más a detalle, pues psicológicos. Y además acuérdense que la violencia psicológica es más difícil a veces de detectar, porque empieza poco a poco, ¿no? La exclusión de los espacios personales y profesionales. Yo no me imagino una pandemia en 2020 sin tener acceso a Internet y a las redes sociales. Porque no es solamente la parte del ocio de estar en Internet, sino que ahora imagínense en esta pandemia. Esta charla por principio no la podríamos estar dando. Yo hubiera tenido que haber viajado a Guanajuato. Digo, estamos bien cerquitas, ¿no? No pasa nada. Pero esto que implica estas oportunidades que tienen. Y aquí es muy importante recordarnos que el acceso al derecho a Internet es un derecho. Acceder a Internet es un derecho. Es estos llamados los derechos llave. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, ¿no? Que es una llavecita con la que ustedes pueden abrir diferentes puertas. Y cada puerta es un derecho diferente, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? A la información, etc. Acceder a Internet me permite entonces reproducir en lo digital mis derechos que yo ya tengo como persona. La autocensura en el espacio digital, ese es uno de los efectos que al menos yo ubicados en una investigación que estamos realizando sobre violencia digital, pero con adolescentes, es uno de los efectos que más hemos encontrado, ¿no? Que deciden qué voy a publicar y qué no voy a publicar. O deciden, ¿sabes qué? Yo mejor no voy a publicar nada y solamente voy a utilizar mi red social para estar viendo qué sucede. ¿Por qué? Pues porque si yo sé que publico algo, pues me va a volver a pasar, ¿no? Me van a hacer comentarios despectivos, me van a empezar a insultar, me van a empezar a decir que no sé qué tantas cosas. Entonces, uno decide mejor, pues, autocensurarse. La pérdida de oportunidades, pensemos igual, volvamos a pensar ahorita en el tema de una pandemia, ¿no? ¿Cuántos eventos que estaban planeados en físico, no se pudieron realizar y que entonces se trasladaron a lo digital? Y que tal vez nos ha ayudado para profesionalizar, aprender, conocer, etcétera, ¿no? Y que alguien que entonces, como efecto de esta violencia digital, se ha tenido que salir de Internet, pues entonces implica que tiene esta pérdida. Hasta, por ejemplo, el tema laboral,
Ahorita que no podemos, bueno, acá nosotros en Aguascalientes estamos en nuestro segundo encierro, ¿no? De sana distancia física, o ahorita las personas pues tienen que buscar empleo haciendo uso de las plataformas digitales. Y finalmente, la filtración de los datos, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, que alguien publique nuestro número de teléfono, ¿no? Podemos pedirle a esa persona, pero pues ya no sabemos cuántas personas más ya copiaron, ya guardaron nuestro teléfono. Y eso es finalmente una filtración de datos personales. Algo muy importante cuando hablamos de la violencia digital es aclarar primero que la violencia digital no es un solo tipo de violencia. La violencia digital se puede manifestar de diferentes formas. Era lo que les decía, puede comportarse, puede adaptarse de diferentes formas, dependiendo de, por ejemplo, si está en una red social, si está en un sitio web, depende. Entonces, cuando hablemos de violencia digital, no es un solo tipo de violencia. La categoría que yo, por ejemplo, utilizo para realizar las investigaciones sobre violencia digital y que usan otras compañeras también, es esta categoría que hicieron las compañeras de Luchadoras en el 2017. Y ellas, a partir de una investigación, ellas ubican que la violencia digital puede darse de 13 formas diferentes, haciendo uso de Internet, las redes sociales, las plataformas de mensajería y la tecnología. Ojo, aquí hay que hacer una diferencia porque el INEGI tiene un estudio que se llama el módulo de ciberacoso desde el 2015, si no me equivoco, que es la única fuente estadística que tenemos sobre violencia, sobre, bueno, si yo lo llamaron ciberacoso, o que tenemos con el rigor estadístico que se requiere, ¿no? Y ahí la categoría que hicieron desde un principio era de 10. Han ido mejorando y ya esta que hicieron, la que sacaron de los resultados del 2019, ya incluye algunas, por ejemplo, de estas, ¿no? Pero bueno, ahí se sigue en el proceso. Y bueno, esta es la que yo suelo utilizar, esta categoría, estas categorías que son, les digo, 13 tipos. Los voy a ir mencionando, no voy a entrar como que mucho en detalle porque no creo que son 13, no creo que nos alcance el tiempo para profundizar en todos y cada uno de ellos, porque es mucho, son 13, vaya, son bastantes. Y bueno, vamos a empezar con estos tipos de violencia. Este primero, bueno, es el acceso no autorizado y control del acceso, que se puede dar desde estos programitas espías, ¿no? Para espiar qué es lo que está haciendo la persona haciendo uso de sus dispositivos. Robar un equipo, por ejemplo, ¿no? Cuando te roban, por ejemplo, el teléfono y entran a tu teléfono y empiezan a entrar a las diferentes aplicaciones que tienes tú abiertas. Pero también, por ejemplo, puede ser desde que te piden la contraseña para que entrar a ver qué es lo que estás haciendo. ¿No? Estos tipos de violencia es el control y manipulación de la información, que puede ir desde robo, ¿no? U obtención de la información con esta finalidad de falsificar, cambiar, borrarla, ¿no? Para que entonces hacer pues este uso negativo de esta información. Este tipo de tema lo hemos visto, por ejemplo, con estas políticas, bueno, reformas más bien, que han hecho, han intentado hacer en algunos estados para, por ejemplo, sancionar los memes. ¿Cuál sería pues la diferencia, ¿no? Sobre todo las personas en la política dicen que es que están modificando, cambiando, etcétera. ¿No? A ver, hay que hacer la diferencia que una cosa es hacer una crítica hacia la falta de trabajo, el nulo trabajo que hace el Estado, las autoridades, y otra cosa también la desinformación que puede haber acerca, y otra muy diferente, el modificar información para dañar específicamente a alguien por razones de raza, de género, de religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí justamente, pues por eso estos tipos de reformas luego no avanzan, porque entonces hablamos de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión termina cuando empezamos las personas.
El siguiente es el de suplantación y robo de identidad. Creo que este no lo hemos visto, bueno, se ha dado se daba también en cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, falsificar una credencial de lector, falsificar un acta de nacimiento, etcétera. Pero ahora lo digital, ¿cómo sería? Por ejemplo, hacer un perfil de otra persona, por ejemplo, que hagan un perfil mío, más bien, que lo vistan, arreglen y acomoden este perfil yo, pero empiezan a mandar mensajes acosando a las personas. Entonces, esta suplantación lo que está generando, aparte de hacer un robo de mi identidad, ¿no? Está causando, pues, acciones negativas, porque puede ser desde pedir dinero, por ejemplo, usurpar, etcétera, ¿no? O causar hasta un daño a otras personas. No sé si recuerdan de estos tweets que una serie, unos chicos, porque aparte después resultaron que eran muy jovencitos, muy jóvenes, unos hackers que empezaron a escribir tweets desde las cuentas de algunas personas importantes en Estados Unidos, de hecho, de entre ellos Barack Obama. Ahí fue una suplantación de identidad, ¿no? Porque además de usar su cuenta, la que está así como autorizada, la que tiene hasta la palomita azul, estaba pidiendo dinero. No sé si se acuerdan, esta cuenta eran varios, Barack Obama y varias otras personas, donde entonces les decían que que querían hacer no me acuerdo si una donación o algo, y que si querían sumarse a la donación, tenían que transferir a cierta cuenta, ¿no? Y la gente empezó a hacer eso. Entonces, no solamente fue un tema de robar la identidad, sino que además hubo un tema de que esa persona, usando la imagen de otra persona, estaba, pues, robando dinero, prácticamente. Otro de los tipos de violencia, de violencia digital, es esta que es el monitoreo y acecho. El monitoreo y acecho lo vemos, también se puede ver desde esta práctica de acoso, por ejemplo, el estar constantemente viendo a esta persona que hace, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en estas políticas que implementan los estados para garantizar la seguridad. Por ejemplo, la videovigilancia, la geolocalización, por ejemplo, ¿no? Y justamente, y hay un ejemplo, quien quiera ahondar en el tema, en el sexenio de Peña Nieto hubo una investigación que se hizo sobre Pegasus, y Pegasus es un malware, es un virus que se instalaba en los teléfonos de defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos humanos y personas periodistas. ¿Y cómo se descargan? Si, bueno, yo no abriría un virus adrede, ¿no? Pues parece ser que, si no me falla la memoria, a partir de estos mensajes como de Uno Noticias, les mandaban este mensaje de texto, las personas lo abrían para leer más información, y ahí era entonces cuando se descargaba. ¿Y qué era la acción que buscaban hacer? Bueno, pues entonces estar observando, ¿no? Monitoreando cuáles eran las acciones. Imaginemos, ¿no? En un contexto como el que estamos, que un espionaje a personas defensoras de derechos humanos. Nuestro siguiente mito son estas expresiones discriminatorias. Creo que no hay que entrar tanto en detalle, pero pues son esos comentarios abusivos, estos discursos lesbo-homofóbicos, ¿no? Pero que también pueden ser hacia los pueblos originales. Por ejemplo, alguna persona o grupo de personas que tengan alguna discapacidad por el color de la piel, por ejemplo. El acoso, ¿no? Que va, como lo comentaba en el tema de monitoreo, que puede ir desde este acecho, estar constantemente viendo cuáles son estos comportamientos de la persona que hace, ¿no? Como estoy viendo que estás con tus amigas, ¿no? Es como de, caray, ¿por qué no me dijiste que estabas desayunando con fulanita, y no? Hasta ¿quién es la persona que le está dando mi corazón a tu foto? ¿No? Esta insistencia de saber, de mandar muchos mensajes de manera repetitiva, ¿no? También aquí entra estas fotografías no solicitadas de carácter sexual, ¿no? Donde sale, por ejemplo, un pene de un pene, ¿no? Que nos lo mandan y pareciera que es la nueva forma de conquistar. La siguiente, pues las amenazas, pues igual, ¿no? Esas amenazas que se hacían vía telefónica o que se siguen haciendo vía telefónica, pero que ahora se hacen utilizando las tecnologías de la información y la comunicación e internet, que van desde este mensajito de, puede ser, tengo ciertas fotos, si no me depositas tanto, ¿no? O hasta oye, te estoy viendo, sea por el pan, o a qué hora sales a la escuela, ten mucho cuidado, ¿no? Estas amenazas.
Difusión de información personal o íntima sin consentimiento. Aquí en esta puede ser desde un tema del doxing. El doxing, que es el que está, esta palabra allá en la tercera columna, es cuando buscamos información de una persona para extorsionarla posteriormente. O la publicamos nada más para justamente, ¿no?, difundir esta información sin consentimiento de ella. Pero también implica sobre este contenido, fotografías, videos, ¿no?, que tienen un carácter de, por ejemplo, una foto en la que sale alguien completamente desnuda, en ropa interior, etcétera, que se comparte justamente, pues, para pues, lo que decía, ¿no?, quemar a alguien. Y que entra en este contenido o información íntima sin consentimiento. Algo muy importante es esta palabra que es clave en este tema, el consentimiento. Una cosa es que yo decida, yo autorice pasarle esta información a una persona, pero a esa persona no le da el poder de tener que mandárselo a cientos de personas, por ejemplo. Nuestro siguiente es el tema de la extorsión, igual, ¿no? Estos chantajes, ¿no? Estas amenazas de decir, si no dices, si no haces, si no me depositas, ¿no? Si no me mandas alguna fotografía en la que tú salgas desnuda, por ejemplo, entonces yo voy a hacer tal cosa, ¿no? Tal cosa. No, igual, esa misma extorsión que ya hemos hablado, ya se ha hablado, ya se ha visto, ya se sabe de ella, que está en los espacios físicos, pero ahora, ¿no?, también se muda a lo digital. El desprestigio toma importancia en este informe, porque justamente este informe, cuando lo realizan las compañeras de luchadoras, buscaba eso, ¿no? Visibilizar cuáles eran estos tipos de violencia, que además de que se les pueden dar a cualquier persona, estos tipos de violencia tienen una característica muy importante y es que se dan con mayor medida a las mujeres. Entonces, y el desprestigio, como les había comentado anteriormente, ¿no?, pues todo lo que implica, ¿no?, esta difamación, esta descalificación, esta señalar a esta persona por algo que ni siquiera tiene su culpa, ¿no? Pero, ¿cuál es este grado de valor y este grado de importancia, ¿no?, que le damos a este tipo de acciones, ¿no? Y donde al final a quien terminamos castigando, y pongo castigando como hasta en duda, pero a quien terminamos quemando y agrediendo, pues es a la persona que sale en esas fotos. Ya casi acabo con esta lista, les dije, es muy larga para entrar en detalle con cada uno de estos. La siguiente, pues, abuso y explotación sexual, ¿no?, relacionadas con las tecnologías. ¿Cómo se utiliza la tecnología para hablar de un tema de explotación sexual? Por ejemplo, el tema del grooming, que le están viendo en la pantalla cómo se escribe. El grooming lo que busca es que una persona mayor de edad se hace pasar por alguien menor y le convence, ¿no?, que son mejores amigos, ¿no?, que le puede tener toda la confianza del mundo, etcétera. Y una vez que se ha ganado esa confianza, entonces cometer algún delito. Por ejemplo, puede ser la pornografía infantil, puede ser un tema de trata de personas. De hecho, está lo que es el phishing, ¿no?, que viene esta palabra de pescar. Son estos correos falsos que nos llegan, donde nos prometen así, ¿no?, hasta las perlas de no sé quién, y lo único que tenemos que hacer es responder ese correo con cierta información. Pero también puede ser en esta trata de personas de solicitudes, por ejemplo, que podemos encontrar laborales, ¿no?, que nos dan mayor información, mayor referencia, y que puede llevar a un tema de trata. De hecho, hace 2 semanas se encontraron una casa como de seguridad en Puebla, donde había mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual y trata de personas de diferentes estados, ¿no? Se cree que muchas de ellas pues habían sido contactadas haciendo uso de las redes sociales. Afectaciones a los canales de expresión, pues finalmente es cuando se te baja, te bloquean un perfil, ¿no?, lo dan de baja, ciertas restricciones ¿no?, y que o ataques dirigidos específicamente para que se tumbe, ¿no?, o se caiga este sitio. Y finalmente, las omisiones por parte de los actores con poder regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas con este poder de entonces, por ejemplo, mejorar cómo le hacemos para poner una denuncia en Facebook, ¿no? Mejorar cómo le hacemos para, ¿no?, que la información en las redes sociales esté más clara para poder denunciar. Es estas cosas que deberían de hacer, ¿no?, las empresas, por ejemplo, pero que no hacen.
Y luego, ya casi por terminar, y luego, ¿no? Cuando doy estas charlas, parece o se piensa que lo que les quiero decir es que, ¿saben qué? Vamos a quemar los teléfonos, ¿no? Qué miedo, ¿no? Todas nuestras redes sociales, qué miedo todo lo que sucede. Pues no. Contrario a eso, no, esa no es mi intención. Recordemos que la computadora no es mala, ¿no? Y en esta idea que tenemos de malo, ¿no? Las computadoras, un teléfono, no nos causa estos daños. Quienes causan estas afectaciones, pues finalmente son personas que haciendo uso de la tecnología, de Internet y de todas estas herramientas, buscan dañarnos. Buscan dañar a una persona en específico, a un grupo de personas. Pero además, si se acuerdan en los factores, una de las cosas, sobre todo, que más se ve es que las personas, después de haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital, deciden salirse de Internet, de las redes sociales, de todo esto. Y eso implica que en vez de estar trabajando para reducir la brecha de acceso a la tecnología por parte de las mujeres, la estamos incrementando. ¿Por qué? Porque entonces está este miedo a lo que puede suceder, las consecuencias de yo sí digo, yo no digo, yo hago. Y por eso entonces, yo no quería cerrar esta charla quedándonos solamente con lo negativo. ¿Qué le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para seguir navegando, pero ahora de una forma segura? Pero también tengo que tomar conciencia de que estos actos se pueden dar y que hay que ser responsables de esos actos que hacemos. ¿Qué es lo primero que debemos de pensar? Pues hay que respetar hasta la regla de las 4 Cs, las 4 C, ¿no? Que es conocer, confianza, consentimiento y canales seguros. ¿A qué me refiero? Conocer. Luego se da esta práctica de las novias y los novios virtuales, ¿no? Alguien que ni siquiera conozcamos y que sea que tengamos una relación virtual con esta persona, pues ojo, ¿no? Porque no sabemos, pues no conocemos a esta persona. El tema de la confianza. Hay confianza y no solamente es confianza de yo con las otras personas. Yo confío en estas plataformas, no me siento a gusto con esta plataforma, mejor voy a intentar con otra. Además hay muchas redes sociales últimamente. El consentimiento. El consentimiento implica apropiarnos de cómo estamos nosotras haciendo uso de la tecnología, de Internet, para reproducir, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿no? Yo si quiero, yo estoy de acuerdo, entonces va. Pero recuerden, nadie nos puede obligar. Y finalmente, canales seguros. ¿Por qué? Pues porque no todas estas redes son seguras para cierto tipo de prácticas. Y luego, voy a detallar algunos de estos temas que implica el 4C. Las 4 Cs, ¿no? Me van a cambiar de letra, que pongo 4P, no, 4C. Primero, el no es no, lo que yo les había dicho. Si ustedes no quieren, por ejemplo, enviar fotografías íntimas, no quieren platicar con alguien que les acaba de mandar un mensaje a su red social, pues el no es no. Pero bien importante esto que dice aquí arriba, tus desnudos, tus reglas. Y es esto que les decía, hay que apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad de poder decidir si yo quiero reproducir mi cuerpo desde una foto que voy a tomar de ciertas formas, o si yo simplemente no quiero porque no quiero, perfecto, pues no, adelante. Justamente quien quiera entrar, verlo como a más detalle, hicimos en la asociación con la que yo colaboro esta imagen que ven, que se llama se me fue el nombre, sin consentimiento, sin nudes, que justamente habla de esto, ¿no? Como estas medidas que hay que considerar antes de tener una práctica, por ejemplo, de sexting, ¿no? Lo que les decía anteriormente, el no es no. Hay que conocer a esta persona, hay que conocer el consentimiento y los acuerdos. Y algo bien importante, anonimizar, ¿no? Y aquí está este checklist que se da igual, si gustan revisarlo, están en nuestras redes sociales, ¿no? Como este checklist de decir, a ver, ¿no? Yo si voy a recibir o enviar, antes, ¿qué tengo que tomar en cuenta? No digo, es difícil que sea como de, llénalo antes de, ¿no? Pero bueno, les invito a que lo revisen. Y me voy un poco rápido para dejar tiempo a preguntas.
anonimizar, es bien importante. Luego piensan que soy un poco así como egoísta, es decir, nada más hay que pensar en nosotros, pero, a ver, sobre todo chicas, ¿no? Lamentablemente, cuando nosotras aún así que demos nuestro consentimiento, pues no sabemos ese uso, ¿no? Y ni siquiera tal vez de que la puedan compartir, por ejemplo, una foto íntima, de que se le roben el teléfono, por ejemplo, y se queden ahí las fotos. Es muy importante anonimizar, ¿no? Primero pensemos en, a ver, es mi cuerpo el que está saliendo, ¿no? Y a la que van a culpar todo, pues va a ser a mí. Lamentablemente tenemos que seguir pensando eso así ahorita, ¿no? Pero también, si a mí me envían fotos así, pues yo voy a cuidar a esa persona. Tal vez eliminándolas de mi teléfono, ¿no? Pasándolas a la computadora, etcétera. Lo que les decía de los canales seguros, ¿no? WhatsApp, Facebook, Inbox, ahí se estoy viendo que se cortó un poco el texto, no son canales seguros, ¿no? ¿Cuáles son estos canales desde donde puedo yo tener, enviar cierta información? ¿No? Y tener este control sobre todo de la información. Recuerden, WhatsApp se descarga todo automáticamente en nuestros teléfonos y se guarda en la nube aparte con este respaldo. Contraseñas seguras, ¿no? A ver, quien tenga una contraseña como contraseña, su fecha de cumpleaños, por favor, acabando esta charla, me va y cambia su contraseña. Una contraseña segura tiene que tener letras mayúsculas, minúsculas, números y signos. Y lo más importante, recuerden, su contraseña es solamente suya. Si alguien se las pide la contraseña para seguir siendo novias o novios, sorry, esa relación no va a funcionar. Conocer su red social. A ver, ¿cuántas redes sociales tienen hoy en día? De esas redes sociales hay que preguntarnos, ¿qué quiero publicar en cada una de estas redes sociales? Segundo, ¿cómo gestiono yo mi privacidad? En automático, las redes sociales están configuradas de manera pública. O sea, todo está para que todas las personas lo vean. Yo les invito a que entren a la configuración de sus diferentes redes sociales y revisen qué es lo que tiene cada red social. Ah, yo quiero quitarle esto a esta red social, yo quiero tener aquí público esto, yo quiero compartir esta información en esta red social. No, únicamente en Instagram voy a subir fotos, en Facebook no me lo voy a utilizar para ver las noticias, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, háganse esa pregunta. ¿Qué quiero publicar y cómo yo voy a gestionar mi privacidad? Verificar las aplicaciones y los navegadores, así como verificamos que, no sé, el hotel al que vamos a ir de vacaciones cuente con un buen, no sé, que la comida esté rica, no sé, que tenga tantas estrellitas, eso mismo hay que verificar en nuestras aplicaciones. Hay que revisar, ¿no? Estas aplicaciones, solamente descargarlas desde las tiendas de las aplicaciones, por ejemplo, Android está la tienda de Play Store, Apple tiene Apple Store, ¿no? Desde ahí únicamente descargarlas. Hay que entrarle a otros navegadores, por ejemplo, Firefox es una opción, y también a otro tipo de buscadores. Acuérdense que Google va registrando todo lo que vamos buscando, ¿no? Y además también solamente nos va mostrando como cierta información, sobre todo aquella a la que le pusieron publicidad. Yo les recomiendo usar, por ejemplo, DuckDuckGo, es esta que están viendo, es un patito, ¿no? Esta, por ejemplo, no deja un registro de qué es lo que ustedes buscan y además, pues, no está este tema de la publicidad, ¿no? Comparen, hagan un ejercicio comparando, usando el buscador de Google y usando el buscador de DuckDuckGo y van a ver el mundo de diferencia que hay en cuanto a contenido. Y finalmente, sororidad digital. ¿Qué implica hablar de una sororidad digital? Implica hablar de si a mí, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp empiezan a mandar fotos de una de las exnovias de alguien de ahí o exnovios de alguien de ahí, pero principalmente pasa con chicas, una exnovia de ahí, yo no la voy a compartir, yo no me voy a reír, yo voy a decirles, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no se hace, está mal. Desconozco si en Guanajuato ya es delito, pero puede también considerarse un delito. Y ¿sabes qué? Elimino esa foto, no dejo que se quede en mi teléfono y hasta me salgo de ese grupo para no ser cómplice también de esto que está sucediendo. Y como ejemplo, para cerrar esto, les puedo comentar lo que pasó ayer con estas, pues, lamentables fotos que compartieron de Maradona adentro del féretro. Que sí, todo el mundo estaba diciendo, no, eso está mal hecho, ¿cómo es posible que al gran personaje del fútbol le hayan tomado estas fotos en su féretro? Pero todo el mundo criticando, pero todo el mundo diciendo, a ver, ¿quién las tiene? Rólenselas, ¿no?
A mí me pasó en el grupo de la familia, que empezaron a decir, oigan, ¿ya vieron lo de las fotos? Y pues así, no, qué triste que hagan eso, ¿no? Y una de las personas dice, ay, ¿quién las quiere? Yo las tengo. Y yo les puse, a ver, ni se les ocurra mandarlas. O sea, eso además, pues es como estar replicando este chisme, ¿no? Pero es además este chisme que lastima a alguien. Y bueno, mi correo electrónico y la asociación en la que yo estoy, quien quiera más información sobre este tema, mencioné, creo que luego menciono muchos textos también, o muchas fuentes donde pueden encontrar más información. Entonces también si les interesa, a la orden y con mucho gusto les puedo compartir más acerca de esto. Y muchísimas gracias y dejen a ver, ahora sí ya me está dejando abrir mi camarita. Muchísimas gracias, Angélica. De verdad, muchísimas gracias por la información y bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo todas estas violencias se trasladan, se migran a los espacios digitales, ¿no? Todas estas violencias patriarcales, ¿no? Bueno, voy a dejar un espacio, no sé si quieren preguntarle algo a Angélica, ya sea por el chat aquí de la plataforma o bien por Facebook. Yo estoy atenta, entonces, bueno, espero un poco para los comentarios o preguntas. No sé si alguien se anima. A mí me gustaría preguntar algo. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Ay, déjenme abrir mi cámara. A mí me gustaría saber desde tu experiencia, porque escuché que hiciste un estudio o estás en ese proceso, el cómo generar esa conciencia en los jóvenes de nivel medio superior, que de repente, bueno, son digitales, pero hacen todo tipo de publicaciones y pierden de vista que son vistos, ¿no? O sea, como que yo los veo que de repente pierden de vista esa situación de que estás en un medio público y publican toda serie de cuestiones. Entonces, no sé qué nos pudieras compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, justamente ahorita estamos desarrollando una investigación que tendremos los resultados a finales de febrero con adolescentes. Con mucho gusto se los puedo compartir porque además tenemos personas, estamos con personas de diferentes partes del país. Y otra, que esa es exclusivamente, estamos haciendo acá en Aguascalientes con universidades. De hecho, este pequeño diagnóstico que estamos haciendo son con 3 universidades, una pública, privada y una pública, pero de un municipio. Algo que he visto es esta concientización, es en informarles de las consecuencias que hay. Si bien no desde una perspectiva de prohibirles, pero sí de que tomen conciencia de que lo que está sucediendo ahí, pues se queda para siempre, además. Pero que además de eso hay consecuencias que afectan, pues no solamente, tal vez no sus vidas, pero a otras personas. Y justamente esto con lo que empezaba, de que estos tipos de comportamientos, actitudes, agresiones que se dan usando la tecnología de Internet, pues son reales, ¿no? Y si pasa algo, pues no se va a quedar solamente en Internet, ¿no? Hay una consecuencia, a alguien que está afectando. Y yo creo que algo que pasa sobre todo con las generaciones más jóvenes, sobre todo secundarias y prepas actualmente, es que justamente no ven esa parte. O sea, piensan que lo que sucede en Internet se va a quedar siempre ahí, ¿no? Y que además, pues como Internet no es real, es como decir, bueno, es que nada más es un lugar al que yo entro cuando entro a la computadora, ¿no? Pues es que Internet no existe, ¿no? Entras cuando entras al teléfono, ¿no? No, es tan real y justamente por eso hablamos de esos temas, porque esta realidad no solamente se queda, por ejemplo, en el Facebook, afecta a alguien. Luego cuando empezamos a hacerles conciencia de decirles, es que esto afecta a alguien, entonces
ahí es cuando empiezas a decir, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? Y cómo yo puedo estar, por ejemplo, o no, generando alguna afectación a otra persona, ¿no? Y aquí esta toma de conciencia es muy complejo porque, por ejemplo, a ver, se viene la época navideña, ¿no? De regalos. A los niños y las niñas, por ejemplo, van a pedir un teléfono, ¿no? Una computadora, ¿no? Ahorita están las niñas y los niños, todas las personas, incluyéndonos, estudiemos o no, hemos tenido que migrar a lo digital para poder desarrollarnos, pero a nadie se nos enseña cómo, ahora sí que desde navegar de forma segura, cómo, iba a decir cómo comportarnos, pero no es esa la palabra, sino cómo interactuar más bien, respetando los derechos de las otras personas, haciendo uso de la tecnología. A nadie se nos enseña. Justamente hemos preguntado en estos estudios que estamos haciendo si el personal docente les ha dicho a las y los estudiantes cómo mantenerse de forma segura ahora que hacen sus estudios de forma digital. Y no les dice nada. Entonces, justamente es esa invitación, ¿no? A cómo compartir esta información, ¿no? De que lo que sucede en Internet, pues afecta, ¿no? Y yo pues no me gusta usar una mirada de prohibir, ¿no? De meter como este miedo, pero sí de concientizar, ¿no? Es decir, hay que ser responsables de lo que hacemos también y decimos. Muchísimas gracias. Voy a leer un par de comentarios y una pregunta. Dice Lourdes Guerrero Ulloa, no debemos publicar nada personal, las redes son para aprender, para estar informadas, para estudiar, para crecer, pero nunca para publicar nuestras y menos fotos. Bueno, yo nunca lo hago. Y luego dice Adriana Corral, la ley Olimpia fue aprobada por unanimidad el año pasado en Guanajuato. Y ahí está la pregunta. ¿Cómo y dónde podemos denunciar la violencia digital? Por ejemplo, cuando suben nudes de compañeras y no saben con exactitud quién las comparte. No desconocía, disculpe, no sabía si había sido por acá aprobado o no. Muchas gracias por comentármelo. Perfecto, qué bueno saberlo. ¿Dónde denunciar? Bueno, se puede denunciar, depende de lo que la persona víctima quiera hacer. Que puede irse, al menos ahorita yo podría decirles 2 caminos. Primero, puede la persona denunciar, hacer esta queja o denuncia directamente desde la plataforma, es decir, desde la red social donde se esté compartiendo. Por ejemplo, los más comunes Facebook, Instagram, por ejemplo. Todas las redes sociales, por eso les decía, hay que conocer nuestra red social. Todas las redes sociales ya tienen, al menos las más populares, ya tienen este apartado donde tú puedes denunciar extorsión, mandando mensajes de discurso de odio. Hay un espacio, en Facebook, de hecho, hay un área específica de ciberbullying. No les invito a que lo vean porque tiene para padres, madres, docentes y alumnas, alumnos. Todas las redes sociales ya tienen. Entonces, una persona puede pedirle directamente a la plataforma que elimine este contenido, que retire este contenido. Esa es una opción. La otra opción sería irnos por la vía de hacer una denuncia con la autoridad correspondiente. ¿Dónde sería? Desconozco el sistema en Guanajuato, pero les comento lo que, por ejemplo, acá nosotras en Aguascalientes decimos a las chicas. Tendrían que irse al centro de justicia, me imagino que sí, al centro de justicia en Guanajuato, o fiscalía, el que tengan ustedes en su estado, y ahí presentar la denuncia. Yo lo que recomiendo es llegar directamente con la persona que va recibiendo la denuncia, ¿por qué artículo es? ¿Por qué? Algo que hemos visto es que hay una falta de capacitación, definitivamente la hay, y no vamos a ser omisos en eso. Es que si les decimos, es que quiero poner una denuncia por ley Olimpia, se nos van a quedar con cara de, eso no existe, eso no es real, ¿no? Pero si les dices, de hecho, ayer así nos pasó con una chica que no le querían tomar una denuncia por suplantación de identidad. Entonces, le pasé el artículo como está escrito en el Código Penal y llegó y le dijo, quiero poner una denuncia por el artículo tal, ¿no? Y ya se quedó, ¿está en tal? No, sí, claro, a ver si la tomamos, ¿no? Qué lamentable que tengamos que hacer eso. Pero sería en Fiscalía o Centro de Justicia que tengan esta denuncia y es algo bien importante, no eliminar nada.
no hacer capturas de pantalla, copiar el link de lo que se esté reproduciendo, si se puede tomar video, tomar capturas de pantalla de toda esta información. Recuerden que la prueba siempre la tenemos que poner aparte de las víctimas, ¿no? Es problemas de nuestro sistema D. Pero hay que entonces tener este respaldo. No solamente dejarlo en nuestro teléfono, sino tener un respaldo en nuestra computadora, una USB, llevarlas impresas también. Decir, quiero poner denuncia de esto, aquí está. Ojo, la mayoría de los tipos de violencia que yo comenté en estos 13, muchos de estos, ya varios de los códigos penales en el país ya tienen, por ejemplo, suplantación de identidad, extorsión, hostigamiento, intromisión indebida a los dispositivos, ya están en los códigos penales. Y, por ejemplo, acá en Aguascalientes se hizo una reforma hace ya un par de años en suplantación de identidad, ¿no? Que era nada más por ejemplo, la credencial o una cuenta de crédito, algo así. Pero le pusieron por cualquier medio electrónico, ¿no? Entonces, ya con eso le agregas la cuestión digital. Entonces, ojo, es cuestión de ver nada más qué dicen, cómo está conformado, por ejemplo, su código y ver hacia dónde. Y también, la vía penal no es la única opción. Por ejemplo, puede ser sobre derechos a la propiedad personal, de la imagen de la persona, puede irse por una vía civil, por ejemplo, hacia las consecuencias que hay, que es una vía más fácil también, ¿no? Varía un poco, pero es directamente ahí. Sino también, pues, están los institutos de las mujeres, ¿no? En cada estado, que también tienen asesores jurídicos que también pueden guiar, ¿no? Decir, mira, por aquí, por acá. Bien, muchísimas gracias, Angélica. Por acá nos dice Isabel Mancilla Rubio, en las agencias del Ministerio Público se presentan denuncias por ciberdelitos. Bien, a mí no me queda más que agradecerte tu participación y también a raíz de este comentario, que bueno, si esto, por ejemplo, les ocurre como estudiantas de nuestra institución, bueno, también se pueden acercar al Programa Institucional de Igualdad de Género, donde las abogadas, que por cierto, Isabel es abogada en el programa, les podrán brindar la asesoría pertinente. Doctora Herminda, no sé si gusta decir alguna cosa. Gracias, Angélica, por tu interesante participación. De verdad te lo agradecemos. Esta reflexión entre lo privado, lo íntimo, sin duda alguna nos lleva a analizar nuestros comportamientos, pero también, evidentemente, a plantarnos como debe ser en la defensa de nuestros derechos, ¿no? Y justamente a reivindicarlos a cada momento. Nosotras tenemos derechos y el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad son derechos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. Y evidentemente, y tú lo has dicho de una manera muy clara, la tecnología ha traído grandes beneficios, pero también estas grandes intromisiones. Debemos cuidarnos. Me encanta esta parte de la sororidad, que es fundamental. Es decir, tenemos que apoyarnos, cuidarnos como personas, como mujeres. Te agradezco mucho tu visión fresca, una chica tan joven, evidentemente, pues en estos temas que también son recientes. Y solamente manifestar que en la Universidad de Guanajuato abrimos evidentemente los canales para la denuncia, invitar, exhortar a nuestras estudiantas para que se protejan, pero además tengan la fortaleza suficiente para defender sus derechos, porque hay instancias tanto internas como externas encargadas de esta defensa. Creo, Angélica, que pues te vamos a estar buscando constantemente, porque evidentemente, y tú lo comentabas, la violencia ha aumentado ahora en la pandemia. Tenemos nuevos tipos de violencia, es decir, estábamos acostumbradas lamentablemente a la violencia presencial en las aulas. Sin embargo, la hemos arrastrado a los espacios virtuales, a los grupos de WhatsApp. Es un llamado realmente a la comunidad universitaria a que respete a las personas y a que respete esos espacios virtuales que se han convertido ahora en nuestras aulas.
pues no me queda más que agradecerte y abrirte las puertas de la Universidad de Guanajuato y que ojalá sigamos teniendo este tipo de intercambios tan productivos. Muchísimas gracias. Bien. Maestra Priscila, ¿podría compartir la pantalla, por favor? Bien, a nombre de la Universidad de Guanajuato se le otorga el presente reconocimiento a Angie Contreras por su participación en la primera jornada feminista contra las violencias patriarcales en la Universidad de Guanajuato con la charla Violencia Digital, Guanajuato, 27 de noviembre del 2020, La verdad os hará libres. Firma el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la universidad, y la doctora Arminda Balbuena Cisneros, directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social. Muchísimas gracias, Angie. Hasta luego. Muchísimas gracias y yo me comprometo a compartir con ustedes los resultados de este diagnóstico que estamos haciendo acá en las universidades, por si les llega a ser también de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde.